Les agradecemos a todos los que han venido, a los que se han quedado desde la mañana, a los que están desde el Zoom, a todos ellos muchas, pero muchas gracias. Hemos pensado que al estar Analía y Pablo aquí en Miami, era una buena oportunidad para que den su testimonio, como hicieron por la mañana, y nos cuenten hoy un poquito la historia que llevó a escribir el libro que ellos van a presentar. Analía es uno de nuestros 5 hijos, 4 mujeres y un varón, y madre de parte de los 19 nietos que tenemos. Aunque hay algunos aquí que me ganan, yo digo 19 como un récord, pero ¿cuántos son ustedes? Tenemos 15 nietos y 3 bisnietos. Ah, perfecto, pero ganan con los bisnietos. El pastor nuestro, que siempre insistió para que las familias sean numerosas, ¿cuántos hijos, nietos y bisnietos tuvo? Tuvo 5 hijos. 5 hijos, 19 nietos, 4 hijos, 19 nietos y como 10 bisnietos, ¿no? Bueno, los bisnietos, yo tengo 15 nietos, por lo menos 15 Bisnietos. Y un tataranieto llegó a conocer. Y hay más. Una nena, así que estos 15, 16, 17, 18. Esto lo anticipo como una advertencia que si alguno se quiere pasar a esta congregación, cae sobre la bendición. Así que ténganlo muy presentes. Muy bien, así que vuelvo a decir gracias a todos por participar. Simplemente vamos a tener una oración para comenzar. Si alguien necesita traducción al inglés, tenemos la mejor traductora de Estados Unidos, pero por lo visto estamos todos bien con el español. Así que oremos y de aquí entonces Analía y Pablo pasen nomás para avanzar ustedes. Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad, gracias por permitirnos estar aquí, por comunicarnos también con el Zoom con otros. Pedimos que lo que hoy vayamos a ver, Señor, sea algo que sea para crecimiento espiritual de todos nosotros. Bendecimos a Pablo y a Analía y les damos este espacio para que ellos nos bendigan. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas tardes otra vez, creo que ya nos vimos todos, casi todos. Conocimos aquí a la profesora Maru. Les hago un breve, les comento cómo es el programa, que no es extenso. Primero vamos a hacer una presentación del libro de la autora, Analía. Después se van a leer algunos fragmentos del libro. Después tenemos un número musical. Jesse. Después tenemos la entrevista a Analía y después de eso puede haber un tiempo para quienes quieran hacer algunas preguntas a la autora y al final ella va a poder firmar los libros, así que tenemos libros ahí para ser firmados. Bueno, vamos entonces con la introducción al libro. Lo tengo escrito, así que se los voy a leer. El libro se llama Querido y amado Alan, Cartas al Cielo, y narra la historia fundamental de la vida humana, siguiendo un patrón común a todas las culturas: orientación, desorientación y reorientación. En este caso, la muerte repentina de nuestro primer hijo Alan rompe el curso normal de nuestra familia, causando una desorientación con múltiples heridas y dolores. El camino para encontrar una nueva normalidad es largo y difícil, y las cartas de este libro documentan el proceso de sufrimiento con esos altibajos. Analía destaca la importancia de aceptar las contradicciones, paradojas y conflictos durante el duelo. Estas son condiciones necesarias para crecer emocional y espiritualmente y para eventualmente encontrar sanidad a nivel personal en la pareja y en la familia.
También comparte ejemplos concretos de cómo aprovechar los recursos internos y externos en la lucha contra las diversas formas del mal. Desde la perspectiva de la salud emocional, el texto nos anima a expresar libremente el lamento como una forma de resistencia y protesta ante la injusticia de la tragedia. La catarsis resultante puede ser purificadora emocional y espiritualmente. Analía reconoce la importancia de la aceptación divina, el lamento y el apoyo solidario de Dios en medio del sufrimiento humano, independientemente de su causa. Es necesario respetar y apoyar este proceso tanto dentro como fuera de la familia. Querido y amado Alan puede entenderse como una serie de comentarios ilustrados que muestran que, aunque el dolor en sí mismo no tiene un valor redentor aparte de la gracia divina, el sufrimiento puede acercarnos al corazón de Dios. Analía sostiene la idea de que podemos encontrarnos con Dios especialmente en medio del sufrimiento, y esto se convierte en una respuesta adecuada al problema teológico de justificar la creencia en un Dios justo, poderoso y bueno frente a la realidad persistente del mal. Con un lenguaje sencillo, Analía afirma la fidelidad amorosa de Dios y opta por la alabanza, incluso en medio de lo inexplicable. Este es un libro de prosa sencilla y clara que se deja leer con mucha facilidad, siendo a la vez profundo y coloquial. Lejos de tratarse de una narración impersonal, la voz autoral está muy presente en la narrativa, una voz amable, sincera, humilde, que carece de ampulosidades y que no recae en innecesarios lujos literarios. Esta voz permite que el lector empatice fácilmente. Estamos convencidos de que otras personas que atravesaron por una experiencia similar hallarán compañía y alivio en estos. Y acerca de la autora Analía, que yo la conozco, pero ustedes no sé si tanto, les cuento. Analía Dugo es argentina, es una de las 5 hijos de Eduardo y Raquel. Vivió toda su infancia en la capital de Buenos Aires hasta que se casó conmigo en el 98 y nos mudamos a los suburbios de Buenos Aires a una casa que construimos juntos. Tuvimos 5 hijos, 4 de los cuales los presentamos esta mañana. Sol, Katia, a los que no vinieron, Sol, Katia, Derek y Gracia. Además de ser una excelente ama de casa y madre, Analía se dedicó a la pintura, no solo como expresión artística personal, sino también dando clases y hasta participando en un programa de un conocido programa televisivo que se llama Utilísima en Argentina. Poco antes de cumplir los 40 años, comenzó en ella un interés por acompañar a personas con enfermedades avanzadas y sin tratamiento curativo posible para que vivan sus últimos días con la mayor plenitud posible. Con este deseo en su corazón, estudió durante 3 años y se recibió de enfermera. En el segundo año de estudio, comenzó a hacer sus prácticas en un hospital público. Y allí, un día vio un cartel que decía, cuidados paliativos. Y no dudó en golpear la puerta y entrar al mundo del voluntariado y el cuidado de hospice. Participó como voluntaria en el Hospice Madre Teresa, ubicado en Luján, a unos 50 kilómetros de casa, y luego en otro hospice llamado Buen Samaritano, también bastante lejos de donde vivimos, pero eso no le impedía ir con entusiasmo cada vez que le tocaba. Durante la pandemia, en el año 2020, comenzó una iniciativa de acompañamiento telefónico a pacientes con COVID en un hospital público en la ciudad de Moreno, en Buenos Aires. Y en 2021 fundó el Hospice AMA. Hoy el Hospice cuenta con más de 50 participantes voluntarios y realiza 3 tipos de programas de acompañamiento. Uno es el acompañamiento hospitalario, otro es el acompañamiento a domicilio y también acompañamiento telefónico. Hoy no cuenta el Hospice con una casa propia, pero el sueño y proyecto futuro es construir una casa para albergar hasta 6 huéspedes
en forma simultánea en un predio que incluya una huerta integrada, talleres de pintura, arte, capilla y salón múltiples. Ese es el gran sueño del hospice propio. El trabajo voluntario que hoy Analía realiza comienza cuando desde los tratamientos curativos se dice que ya no hay nada más para hacer. Y lo último que quiero leer es la historia detrás del libro. Las cartas al cielo que se van a leer en el libro surgieron de una a la vez, no unas cartas diarias, digamos, y no fueron pensadas inicialmente para ser publicadas como libros, sino como una expresión personal y única del proceso del duelo. Durante 2 años, Analía simplemente sentía la necesidad de seguir comunicándose con Alan. No era un diálogo oral, sino una comunicación escrita. Ella registra los sentimientos más viscerales mientras intenta ordenar las ideas y llevar al papel algo de todo ese dolor que de a poco empieza a convivir con la alegría, el amor y el agradecimiento. Escribir fue la necesidad en un tiempo inesperado, la catarsis, es decir, una transformación tras un momento vital profundo. Estas cartas muchas veces van dirigidas a Dios, preguntas por la vida y el sentido de la existencia. En ellas no hay respuestas cerradas ni saberes únicos, sino un latir cotidiano con nuevos aprendizajes y expectativas. En tiempos en que todo pasa rápido, de modo anónimo y sin dejar huellas, este libro nos hermana con la condición humana y nos invita a apreciar el valor de un día común y corriente. Muy bien, vamos a hacer la lectura ahora de algunos 2 fragmentos o 2 cartas que van a encontrar en el libro. Así que le voy a pedir a Raquel, a Fabi y a Katia que se acerquen. Fabi y Katia se van a leer las cartas que están en la página 95 y en la página 123. La primera carta se titula Así andamos. Parece que las que leen no estaban al tanto de que iban a leer. Sí. Ah, claro. ¿Vos vas a leer la carta Así andamos? El 13 de agosto de 2023. Así andamos, sí. Perfecto. Katia, la página 123, que es lo más importante. Querido y amado Alan, sigo con las cartas. Sigo con la necesidad de contarte cómo seguimos, cómo continuamos viviendo este proceso tan nuevo, tan fuera de esta dimensión, tan inhumana, tan. Me quedé trabada buscando la palabra adecuada y no la encontré. Pero básicamente no estamos preparados para el dolor y menos para la muerte, aunque paradójicamente sea lo único seguro que sabemos cuando nacemos. Así y todo, la muerte es tan contraria a nuestra naturaleza, a nuestra tendencia a la vida, a nuestro espíritu mismo. Muy loco todo, muy loca la vida, tan misteriosa. Tan me quedé muda ante todo, me quedo callada y pensativa. Así ando hace tiempo, así sigo desde que te fuiste. El silencio es parte de mis días. Las paradojas que surgen en mi interior son cada vez más numerosas. Aún así, con todo este movimiento interno, estamos acá, juntos, bien apretados, con un amor nuevo, o más bien más grande, más fuerte, más sentido, más práctico, más practicado, más asombroso. Porque aunque te parezca mentira, el amor puede agrandarse y aún profundizarse. Creo que debe ser infinito, o al menos eso estoy interpretando estos días. Aunque supongo que vos ya sabes eso. Estarás experimentándolo de una manera plena, tremenda. Estás con el amor en su plenitud. Tremendo, qué envidia. Nosotros todavía estamos aprendiendo, y cuánto nos falta. Cuando pienso que avancé un poco, de repente retrocedo. Y así. Desde que te mudaste, algo sucedió, y va sucediendo en nuestro interior, en el de todos, digo, en cada uno diferente y personal, pero hay un movimiento muy grande que incluye un poco de todo y que viviéndolo
en retrospectiva, me doy cuenta más todavía de que no estamos solos, de que es el amor completo, que es Dios mismo, que nos está sosteniendo y abrazando y envolviendo. Si no fuese así, no hubiéramos llegado hasta acá. Es más, creo que todo esto sería un desastre, literalmente. Sería un caos familiar. Por el contrario, mi asombro se debe a que todos permanecemos unidos y milagrosamente perseverando en la vida y en la fe. Sí, es verdad que surgen un montón de cosas, algunas discusiones para tratar de entendernos, algunas confesiones también. A pesar de que traen cierta tristeza, al mismo tiempo nos liberan, nos alegran y nos abren un camino mucho más amplio, más armonioso y aún mucho más fructífero. Increíble, pero eso sucede. Es tanto lo vivido y experimentado en este tiempo que no me es fácil explicarlo. En fin, hijito lindo, hoy es feriado. Descansamos un poco más de lo habitual. Yo acabo de disfrutar de un café con granos molidos y espumita, como vos te gustaba. Sol hizo unos alfajorcitos deliciosos que me acabo de devorar y estoy sentada en el sillón del living muy calentita, con una manta encima y pensando en vos. Ando leyendo bastante también, algo de estudio y algo de C.S. Lewis, que siempre me inspira y me anima. Amar es ser vulnerable. Escribe sobre lo que realmente te interesa, ya sean cosas reales o cosas imaginarias, y nada más, escribe solo lo que amas. Por momentos ando aceptando esta realidad nueva y estar sumergidos en una dimensión desconocida donde el corazón se agranda y nos sentimos más cerca de Dios mismo. Por otros, no entiendo nada y todo me parece absurdo y el corazón se me estruja. Así andamos, con esta tensión constante entre nuestra humanidad y nuestra fe, entre paradojas constantes, pero que hacen que nos mantengamos en movimiento y auguro, creciendo en nuestra visión, en nuestras relaciones y en especial en nuestro corazón. Escribo pronto, te ama siempre, Mami. Lo más importante, amar. Creo que eso es lo mejor que hacía Alan. Queridos amigos, desde hace unos cuantos días que ando sensible y con mis lágrimas flojas, muy flojas. Ando silenciosa también, como esperando algo, alguna señal, alguna respuesta o alguna palabra de parte de Dios que me empuje en este tramo difícil. Hoy se cumplen 2 años casi del fallecimiento de Alan. Digo casi porque todavía, a la hora en que estoy escribiendo, él estaría sentado en el sillón del living trabajando muy tranquilo y yo cocinando. Hemos transitado el tramo más duro de nuestras vidas. Hemos experimentado uno de los dolores más profundos. Nos hemos quedado sin respuestas. La teoría que tanto sabíamos quedó obsoleta. Porque una cosa es saber y otra es vivir. Hemos experimentado la tristeza a un nivel tan pero tan intenso que tuvimos que pedir auxilio cual bebés desesperados que claman por su mamá. Hemos transitado no solo el dolor de no tener a Alan más con nosotros, sino una amplia gama de otros dolores que trae aparejado este tipo de vivencia. Hemos atravesado la depresión, no solo la tristeza, la depresión como patología. Hemos tenido que volver a rearmarnos como familia, como matrimonio inclusive, porque cuando uno vive en situaciones extremas, se nos mueve todo el piso, toda la estantería se cae, se desequilibra. Y es ahí, en medio de la vida, en lo que va sucediendo, en los dilemas, en los interrogantes, en esa desestabilización externa e interna, que vamos siendo tallados. Es ahí, no en medio de la paz y la tranquilidad, sino en medio de la tormenta, del huracán o el terremoto, en medio de los problemas, de los sucesos inesperados, de la enfermedad y de la misma muerte, donde vamos siendo rotos, pero al mismo tiempo transformados. Esta carta iba a ser para Alan, pero esta mañana, cuando me desperté, me puse a escuchar las palabras que amigos y familiares le dijeron a él en su despedida o homenaje. De alguna manera me pareció que la carta debería escribirla en principio para mí y quizás para todos ustedes que estuvieron cerca de Alan, y algunos siguen cerca nuestro.
porque lo que Alan dejó fue una vida fructífera, una vida bien vivida. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, vivir bien. Vivir cada momento de manera plena, no perder la alegría a medida que vamos creciendo. Estar presentes en cada momento, hablar bien del resto, ser conciliadores, hacer lo que nos gusta, escuchar música, bailar, ser genuinos, sin dobleces. Y lo más importante, amar. Creo que eso es lo que mejor hacía Adam. Comienzo mi día sin ninguna respuesta, sin haber tenido ningún sueño especial, aunque lo quería, sin duda, sin ninguna palabra que me empuje para adelante, en silencio total. Pero quizás sea en ese silencio absoluto, en esa no respuesta, en ese no decir nada, donde Dios está más que presente, donde me agarra fuerte de la mano, o mejor dicho, me abraza completamente. Y en ese abrazo me fundo, me hago una con Él, y por fin descanso y tengo paz. Que en este día, a pesar de la tristeza que sigue presente, también amanezca la alegría, y que la muerte, en contra de todo pronóstico, no traiga más muerte, sino más vida a cada uno. Los abrazo fuerte, Analía. Bueno, muchas gracias, chicas. Lo que sigue ahora es una sorpresa para nosotros porque nuestro amigo Jesse nos va a deleitar con una canción que le acabamos de decir que él elija cuál, así que todo muy improvisado, muy natural, muy espontáneo y muy del corazón. Así que Jesse, lo que vos quieras, escuchamos.
Excelente. Yo creo que se merece un segundo aplauso. Es impresionante. Bueno, ahora vamos a ir a la parte de la entrevista, que si tenemos un solo micrófono no hay problema, pero si tenemos dos, mejor. Compartimos. Compartimos. No lo compartimos. Bueno, la idea es hacer algunas preguntas un poquito, como una entrevista. La primera que vamos a hacer es cómo surgió la idea de escribir este libro. Bueno, qué lindo estar acá con mi hermanita. Creo que disfruto más eso que otra cosa. Y con todos ustedes, por supuesto, pero contestando esta pregunta, en realidad lo que decía un poquito Pablo, o sea, yo nunca pensé en plasmarlo en un libro. Honestamente, tuve la necesidad de escribir como parte de mi proceso de duelo y yo quería tener algo simbólico para mí, o sea, el libro en realidad es un poco para mí. No sé, capaz que una necesidad propia de tener algo que pueda tocar, que fue lo que me ayudó a mí en todo este tiempo. Así que surgió en realidad como una necesidad propia de escribir esto de hacer parte de este proceso Alan, aunque no estaba, pero una necesidad que después entendí que no estaba tan loca, porque escuché y leí mucho acerca del duelo. Yo ya lo hacía antes porque lo hacía acompañando a otras personas en duelo, pero bueno, cuando me tocó a mí estar del otro lado, sabía que algunos hablaban con las personas que habían fallecido y hay gente que no lo decía porque decía van a pensar que estoy loco, y en realidad es tan difícil de procesar la muerte repentina, es tan difícil de que el cerebro pueda, y el alma y el corazón aceptarlo, que es una manera, al menos en mí, de ir como de a poquito, ¿no? Porque después de 2 años no tuve más esa necesidad, fue como muy puntual, así que fue así. Bueno, explico cómo ha influido este proceso de escritura en tu proceso de duelo, o tenés algo más para aportar de eso. Creo que es un poco lo que fue diciendo Pablo. Creo que en mi desorden me ayudó a poner en palabras cosas que ni yo sabía que iba a poner. No es que yo digo, bueno, le voy a escribir esto. Simplemente era escribir lo que yo tenía adentro y eso me ayudaba a ordenarme o a sacarlo de adentro, ¿no? Quizás. ¿Qué mensaje pensaste que esperás transmitir a quienes lean el libro? Wow. Quizás, yo siempre digo, como era para mí, era un mensaje para mí, que ojalá que sirva, quizás más que nada, el proceso de duelo, de cualquier duelo, no solamente de una muerte, de cualquier otro duelo, es personal. Entonces, el camino es personal. Quizás eso, ¿no? Dejar claro que no hay una regla. A mí me habían dicho, y yo sabía mucho, ¿no? Que tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro, y la realidad es que después en mí no fue todo lineal, como dicen. Y eso saber eso, que mi duelo es mío, y yo puedo hacerlo como yo puedo, quizás esa es una de las cosas, ¿no? Que quizás se puede leer, ¿no? Cada uno ir encontrando la manera de ir procesando. Y en mí, bueno, la fe tuvo mucho que ver. Siempre digo que la fe y mi relación con Dios, creo que pude tener una honestidad brutal, digo, con Dios, dejar a un lado por ahí la formalidad y sí, protestar también, ¿no? Como padre que es, tuve esa libertad y esa relación tan honesta me llevó a estar más relacionada todavía con Dios. ¿Cuál fue el momento más desafiante que tuviste cuando escribías? Creo que todo el tiempo escribía era desafiante. No sé si había una vez que me fue más desafiante. Para mí era una necesidad, vuelvo a reiterar, una necesidad ir contándole cómo íbamos viviendo en casa, no solamente yo, que iba viviendo
Pablo, cómo iba viviendo los chicos, cuánto los extrañaba, los chicos mismos. Así que no, desafiante creo que fue cada carta, no hubo alguna especial. Si pensás en cuanto a aprendizaje en estos años, en estos 2 años, ¿qué podés decir que fue el aprendizaje que tuviste? O los aprendizajes, creo que ha habido mucho. Sí, muchos. Bueno, un poco lo comenté esta mañana, esto de las verdades que yo creía que las tenía por ahí, pero las metí adentro mío, ¿no? Creer que la vida no es solamente esto, me da mucha esperanza. Esto es una parte de la vida, de la eternidad, ¿no? La eternidad es mucho más. Entonces, ir afianzando esa verdad de que esto no es todo. Bueno, esto de tener mismo un hijo en otro lado, tengo mi corazón repartido hoy. Yo digo, tengo mi corazón un poco acá y un poco en el cielo. Y me es más fácil hablar de la vida, de la muerte, me es más fácil estar con alguien que está quizás también sufriendo. No me siento ni mejor ni peor, me siento como muy par, entonces eso es lindo, ¿no? Poder estar al lado de otro, simplemente desde el me quedo con vos, ¿no? Antes yo quería resolver muchas cosas con las palabras, a veces si veía a alguien, o aún con nuestros hijos, yo quería decirles algo para que estén mejor, hasta que me di cuenta que no tenía que decir nada porque no había nada que pueda decir. A mí tampoco me ayudaban las palabras, era estar con ellos. Entonces quizás ese fue otro aprendizaje, ¿no? A veces lo que hacía era, si alguno de ellos estaba llorando, por ahí me iba arriba a la pieza con ellos y me quedaba con ellos, pero no decía nada, porque estaba bien que ellos lloren también, no podía evitar eso. Sí, eso es un gran aprendizaje, parece un aprendizaje pago, porque uno dice no hay que decir nada, pero uno quiere decir algo y a veces hay que no decir nada y aceptar eso, ¿no? Aprender a no decir nada y aprender a hacer silencio y a sostener ese silencio. Y eso es estar con el que llora, ¿no? Llorar con el que llora a veces no es que cambiarle la realidad, porque la realidad no se cambia. A veces hay que acompañar y esperar que el proceso se haga. Y en nuestro caso fue eso, ¿no? Uno de los grandes aprendizajes. Y en cuanto vos mencionaste tu relación con el Señor, ¿cómo sentiste que la Escritura te ayudó en esa relación? Creo que fue la manera de expresar a través de la Escritura. Igual expresé de todas las maneras. Expresé hablando, expresé llorando, expresé en silencio. Me acuerdo que una vez yo iba a caminar mucho en ese tiempo, empecé a caminar, empecé a correr, creo que por una necesidad también. Y a veces Dios me decía algo y yo me venía contenta o con algo. Y me acuerdo una vez que no escuché nada y digo, Dios, ¿dónde estás? O sea, ¿dónde estás? Y después de un tiempo como que entendí que Dios a veces quería estar conmigo nada más, no me quería decir nada. Y yo me acuerdo que también en ese tiempo no le hablé un tiempo, porque como no me hablaba, yo tampoco le hablaba en ese sentido. Entonces había quedado como con esa, no sé, entre yo me entendía con Dios, y como, bueno, ya que vos no me hablas, yo tampoco te hablo, ¿no? Pero verbalmente. Pero yo sí estaba en mi interior con una necesidad y una conexión que quizás traspasaba las palabras, ¿no? No eran solo las palabras, había una necesidad, yo creo, en mí extrema de urgencia, de agarrarme, de que me ayude, de que no me deje morir en vida, digo yo. Pero bueno, fue como una de las cosas, ese aprendizaje y esa relación, vuelvo a decir, con Dios, ¿no? Que excedía las palabras. Y esa honestidad que a mí me hizo mucho bien. Y que Dios creo que eso es lo que quiere a veces, no tanto formalidad o decir lo que Él quiere, sino que seamos honestos. Y a mí ese tiempo fue como mucho protestar de todos lados. Pude protestar, pude quejarme, pude llorar, pude preguntar por qué, aunque sabía que no lo iba a saber, pero me salía. Y bueno, muchas maneras, la escritura, la corrida, el llanto, el silencio, todo eso. ¿Alguna carta te costó más escribir por alguna razón en particular? No, la carta que leyó Katia, que fue una carta que fue en el aniversario del fallecimiento de Alan, que yo justamente le iba a escribir a él, y fue como esto, entender que
recordar de Alan que él era alguien que amaba mucho, sabía amar, siempre lo envidiaba yo porque él era alguien muy amoroso con la gente, era muy perdonador, y yo a veces me enojaba porque alguien le hacía algo y el otro, bueno, no importa, y yo, ¿cómo no importa? Y siempre esa parte de él, digo, no solo a mí, sino a todos sus amigos, que era así con sus amigos, creo que fue una de las cosas que me llevó a, en vez de a ponerme más mal, a mirar esa parte, ¿no? Y a querer vivir mejor y amar mejor, que en definitiva es lo importante. Así que esa carta tal vez por ahí, pero fue redirigida en vez de a él, a mí y a otros. En este proceso, digamos, ¿ha habido algún cambio en tu forma de pensar el duelo y la pérdida? Sí, creo que hay muchos cambios. De hecho, al principio tenía en mente cosas que tenía que hacer, por ejemplo, como sacar la ropa de Alan. Me habían dicho que tenía que sacar la ropa de Alan. Yo no lo podía hacer, entonces dije, me voy a amigar conmigo, con mi interior, con mi... sí, con lo que yo creo que siento, ¿no? A veces hacer cosas por que alguien te diga no está bueno en ese momento y esperar. Y al final hice mi duelo personal y mi proceso personal que no fue como me habían dicho. Entonces por eso digo, vuelvo a insistir en el aprendizaje, a escuchar el corazón de uno también. Con ese tema, por ejemplo, yo fui de a poquito un día que yo pude, después de varios meses, pude y quise ir a la pieza sola, porque no había nadie, yo no necesitaba estar sola, y fue como ordenar, no saqué nada, pero le ordené la ropa, y después nosotros fuimos usando mucha ropa de Alan. Entonces para mí fue más fácil de esa manera. Yo, Pablo, algunas cosas, Derek, que ya está alto, puede usar otras cosas, las chicas, algunos amigos. Fue una manera quizás diferente, quizás los libros no están, pero a nosotros nos hizo bien esa manera, y no tuvo que ser de la manera que a veces los libros dicen, que no digo, están buenísimos los libros, insisto que hay que prepararnos, y yo me preparo y quiero ser buena, pero también a veces escuchar al otro y el proceso del otro, y quizás no hay una linealidad en esto, ¿no? Entonces en ese sentido... no me acuerdo la pregunta, ¿verdad? Pero con el tiempo cambió eso, cambiaron, cambiaron muchas cuestiones que al estar del otro lado, ¿no? Las veo diferentes porque las vivo diferentes o las vivo diferentes. Lo mismo esto de no animarnos, a veces si alguien vive algo difícil y uno dice, no me da cosa, no quiero molestar, no me atrevo, me da vergüenza, por respeto. Bueno, no es irrespetuosa, hay que ir, hay que estar, hay que meterse, hay que llamar. Y si te cierran la puerta 10 veces, bueno, obviamente uno le va a entender que no, pero animarnos, aunque nos dé cosas, aunque nos cueste, aunque no sepamos qué decir, no importa, lo que importa es la presencia, más que nada, más que las palabras. No es mejor si no saben qué decir, para no meter. Sí, a veces no se puede decir nada, porque no hay respuesta, pero digo, a mí eso me potenció y me reafirmó la importancia de si alguien está mal, yo voy, no me importa si me dicen no, si voy y ya no quieren, lo entiendo y no me enojo, pero desde el lado de uno, avanzar con un llamadito, con un interés, porque nadie o pocas personas cuando hay interés genuino se van a negar. O sea, nadie que venga a decirte cómo estás vos y realmente te lo pregunte de corazón es mal recibido, al revés. Así que eso sí, para mí fue un aprendizaje que lo sigo poniendo en práctica y lo quiero seguir poniendo en práctica. Es difícil pensar el tema del agradecimiento y la gratitud, ¿no? De la alegría, perdón, del agradecimiento. Y en medio de todo este proceso, ¿cómo te ayudó también por el tema de la escritura o todos estos años a encontrar esa gratitud y esa alegría en medio de todo el dolor? Sí, es una mezcla. Creo que la gratitud y la alegría, yo digo, siempre son proporcionales a la tristeza, porque cuando la tristeza es tan grande, la alegría se dimensiona. Lo mismo que la ausencia, a veces dice, la ausencia es tan profunda y tan evidente que la presencia cobra un valor tan alto, tan fuerte, que es esa paradoja y esa vivencia de los dos sentimientos a veces juntos. Esa tristeza por la ausencia de uno de nuestros hijos, al mismo tiempo el agradecimiento de haberlo tenido 22 años, que es real, entonces también está eso. El agradecimiento
nuestros otros hijos, el agradecimiento de que lo mismo para nuestra fe, o al menos para la mía, esto no es todo, o sea, están constantemente esa combinación de emociones que hoy creo que estamos pudiendo habitarlas. En su momento era más difícil habitar, la tristeza era muy profunda y creo que era lo más evidente. De a poquito fue como la alegría tomando un poquito más de lugar y hoy yo digo, no menguó la tristeza, que es muy loco tampoco. No menguó la tristeza, pero se calmó y está, pero la deja la alegría. Entonces hay un montón de otros sentimientos, alegría, agradecimiento, tristeza, preguntas, todo eso junto, que en estos años creo que se han acomodado. Digo estos años porque no fue un día para el otro, fue todo un proceso y sigue siendo un proceso. Digo, nosotros estamos en otra etapa del duelo, no sé si lo terminamos, creo que todavía no lo terminamos, pero sí una etapa. Y eso es un montón. Pero creo que hoy conviven todos juntos. Hablas de conexión con quienes sufren, pero también con quienes acompañan. ¿Cómo esperás que este libro impacte a quienes brindan apoyo a personas en duelo? Bueno, creo que aunque todos no nos dediquemos específicamente a acompañar en duelo, sí siempre vamos a tener la oportunidad de acompañar a alguien, igual, sea un familiar, algún amigo. Creo que sí, esto vuelvo a repetir, que reitero mucho en el libro de la presencia, de la importancia de estar presentes, de ser valientes, ¿no? De mirar temas difíciles a la cara, como la muerte, el sufrimiento, la enfermedad, son cosas que uno quiere evitar, entonces dar ese paso, ¿no? Y es lo que yo creo que decía, cuando uno acompaña a alguien en un momento difícil, realmente aprende también, es un aprendizaje mutuo, es una ganancia mutua, no vamos nosotros a decir yo vengo acá a ayudarte, es un estar con el otro, es un escuchar, y hay un aprendizaje muy grande, hay una gracia, eso que vuelvo a decir, hay una sabiduría que trasciende, ¿no? Y ahí yo creo que también está Dios también, entonces muy difícil también de esto de comprender, porque como decir, Dios está en el sufrimiento, sí, Dios está en el sufrimiento, aunque no lo veamos, pero está, y está con las personas que están sufriendo y con el que más necesita, entonces también es un encuentro, no solo con la persona, sino con Dios mismo, ¿no? Y al revés, porque nosotros también estamos y representamos, y Dios está con nosotros, y para la otra persona también somos eso, entonces es una ganancia muy grande, y una experiencia, yo digo, también muy profunda que nos enriquece a todos. Así que, ya te digo, creo que no es solamente para el que acompaña específicamente en su trabajo o en su vida, sino en cada situación que nos toque vivir, acompañar. Es tan simple como eso, estar. Pero con el tema del hosting, ¿sentís que hubo algo también que, no sé, que en todo este tiempo no sé, vivenciaste diferente, lo pudiste hacer? Nosotros estamos, bueno, sí, hace 6 años, por el tema de empezamos un hospice en Argentina. Cuando Alan falleció, yo no pude, un año estuve sin hacer nada, no podía hacer nada. Y lo único que siguió latiendo en mi corazón fue el seguir acompañando a otros en el hospice, ¿no? En el fin de vida. No lo hice ese año, pero sí siguió en mí el deseo. Y hoy hay gente que me dice, ¿cómo seguís? ¿Qué loca que estás? ¿Por qué? Si eso no te hace bien. Y no, o sea, me hace bien, porque es primero que cuando uno encuentra, creo que lo que Dios te llama, te dice, hay algo que te excede, que no tiene que ver con vos mismo, ¿no? Sino que Dios pone esa fuerza, esas ganas. Y desde ya que el estar del otro lado, hoy tengo otra mirada, otra comprensión con el que está quizás, con el que está por partir y en realidad con el que queda y que también está acompañando al que está por partir. ¿Qué es el hospice? Bueno, ahí que me preguntan, si no saben, es una organización social que se dedica a acompañar a personas cuando la medicina dice que ya no hay más por hacer, nosotros creemos y lo vemos, hay mucho por hacer. Acompañamos a vivir bien hasta el último día, ¿sí? Con
de manera competente y compasiva, de manera competente con profesionales que digamos, se ocupan del control de síntomas, control de dolor y la parte emocional, espiritual, con profesionales también que nos especializamos en eso, ¿no? En ese acompañamiento. Bueno, gracias. ¿Quieres hacer algún comentario más del hospice? Esa parte? No, bueno, el hospice sigue latiendo fuerte, que eso fue lo loco de todo esto. No solo siguió funcionando sin que nosotros estemos muy presentes ese año, siguió creciendo, sigue creciendo. Falta mucho porque es un trabajo muy grande que hay que hacer para que todo pueda funcionar adecuadamente. En Argentina más, donde la necesidad cada vez es mayor, así que ojalá algún día no exista más el hospice, porque quiere decir que no necesiten más gente. Hoy hay mucha necesidad. Así que estamos creciendo, orando mucho, pidiéndole a Dios que también nos siga dando fuerzas, inteligencia, gente que se sume en oración, gente que se sume como voluntarios, y ojalá sí tengamos nuestra casa, para hospedar a muchos que no tienen dónde vivir. Allá trabajamos de manera gratuita nosotros, con población vulnerable, con gente que tiene muy bajos recursos. Esto es justamente un servicio hacia ese enfoque social por la dignidad de las personas, porque hay muchas personas que terminan muriendo mal, muriendo con dolor, muriendo abandonadas, muriendo solas, en un momento tan importante de la vida como es la muerte, ¿no? Como es el paso a la otra vida. Entonces creemos que ahí hay mucho por hacer y vemos transformaciones del alma. Nosotros decimos que quizás no vemos sanidades físicas, pero sí vemos profundas sanaciones del alma. Y eso nos llena el corazón, porque lo vivimos, y se viven momentos hermosos, trascendentes, profundos, donde hay vidas transformadas de gente que nunca ha tenido amor. Nosotros nos llamamos ama porque creemos que el amor es lo que transforma, lo que nos impulsa, que es Dios mismo, y ahí está Dios y se evidencia. Por eso dicen que está loco, dicen están locos, pero sí, estamos locos porque cuando vos ves eso no querés salir de ahí, porque no vemos la muerte, vemos vida en medio de la muerte. No es la muerte esa que uno está acostumbrado de desesperación. Hay una vida que hay en una persona que estaba tal vez muerta en vida antes, pero encuentra en Dios esperanza, encuentra reconciliación, encuentra paz, encuentra motivo. Muchas familias que estaban peleadas se reconcilian, entonces no solamente es más fácil para el que parte, sino para el que queda, o sea, habiendo resuelto situaciones así. Así que, bueno, es un montón lo que uno puede compartir, y desde este lado de la vivencia que uno pudo estar de los dos lados, ¿no? Desde el acompañar, y también tuvimos que ser acompañados, y uno puede comprender y vivir quizás más naturalmente, ¿no? Todas estas cuestiones del sufrimiento que a nadie le gustan, no los elijo, pero es lo que tocó. Y otra pregunta que siempre yo me hice, ¿no? ¿Qué haces con lo que te toca? Porque hay cosas que uno no sabe por qué le tocó esto, qué sé yo, por qué nacimos donde nacimos. Hay gente que nació en lugares sin posibilidad, otras con mucha más posibilidad, y por qué no lo sé. Ahora, ¿qué hago yo con lo que me toca? Creo que ahí está la cuestión, ¿no? Bueno, a nosotros nos tocó esto. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, Dios está ordenando. Bueno, eso va un poco con esta pregunta que dice, ¿de qué manera honrás la memoria de Alan o pensás en el recuento futuro? Bueno, honrar la memoria de Alan, Alan lo tengo, creo que yo siempre digo, todo el tiempo conmigo en el sentido interno, ¿no? Lo tengo presente, yo voy a todos lados y para mí es mi pensamiento y lo tengo todo el tiempo. Y lo vuelvo a repetir, Alan era un chico que amaba mucho, sabía amar. Y no lo digo yo como madre, que soy la madre, lo dicen otros, y creo que eso es importante. Siempre en casa discutíamos, con mis hijos nos gusta mucho a veces hablar, discutir o filosofar y qué sé yo. Entonces Alan aparecía y nos decía, Dios es Dios, ¿no? Y nos decía como diciendo, Alan no discutíamos, él era más simple, tenía una fe simple y nosotras queríamos resolver el mundo, y él como que con eso nos decía, Dios es Dios, o sea, no quieren entenderlo. Y la realidad es que sí, es verdad, yo me hice mi cadenita que dice Dios es Dios, porque a veces no hay forma de entender. Y eso, como simplificar la realidad en un sentido, a veces uno necesita también, ¿no? Pero él tenía esa simpleza,
quizás una manera de honrarlo es esa, ¿no? Siendo más simple, tratando de amar mejor. Y el reencuentro lo espero un montón. No sé por qué siempre pienso en mi reencuentro con Alan bailando, que yo no soy de bailar. No sé bailar bien, me cuesta mucho, nunca bailé mucho, pero siempre que pienso en el reencuentro, no sé si es la alegría tan grande que voy a tener, que pienso que voy a bailar un montón con él, un tipo danza céltica, no sé por qué, me viene esa música celta de antes de los vikingos, qué sé yo, no sé, pero me genera esa imagen, así que creo que pienso siempre en el reencuentro con él bailando. No sé por qué, porque él tampoco bailaba bien, o sea, será por eso. ¿Qué consejo darías a otras personas que están atravesando un proceso de duelo y encuentren consuelo en la escritura? Sí, no me gusta dar consejos, honestamente, no me siento como, me parece que no me siento bien dando consejos, simplemente en mi camino, vuelvo a repetir, lo que me hizo bien a mí fue creerle a Dios aunque no le crea. O sea, fue como esto, decir, bueno, si Dios sabe, o sea, es el creador del universo, ¿no? ¿Cómo no va a saber más que yo? Entonces, descansar en eso. Eso me fue fortaleciendo de a poco hasta hoy. Hay una figura que cuenta un médico paliativista que a mí me gusta mucho de España, que se llama Enrique Benito, y él siempre cuenta como si fuéramos todos nosotros en la playa, granos de arena, ¿no? Todo grano de arena, y es como si uno de nosotros se levantara y levante la mano y quiera acusar al universo de algo que no le gusta, ¿no? Como si uno se imagina que nosotros somos eso, frente a tanto misterio, frente a un universo, frente a Dios, que es, y o sea, cómo nos atrevemos a decir algo que está mal, no tiene sentido. Entonces, esa figura a mí siempre me viene muy fuerte, y eso me hace decir, bueno, le apuesto, hay alguien que sabe más, bueno, descanso en eso, que no me impide enojarme, no me impide llorar, no me impide protestar, ¿no? Pero confío en eso, y eso me fue como fortaleciendo de a poco, y hoy me permite estar acá, digo, de pie, pudiendo hablar, que no podía hablar tampoco. Última pregunta. ¿Cómo ha sido la reacción de tu entorno cercano al conocer el contenido del libro? ¿Y cómo ha influido en sus propias reflexiones sobre la vida y la pérdida? Bueno, el punto cómo nos ha influido a todos los que tenemos acá con tus escritos. No sé. No sé. Yo comparto lo que yo hoy voy viviendo y deseo, o sea, no lo hago con el propósito de que lo necesito compartir, me hace bien, me gusta mi trayecto, digo, bueno, ojalá Dios use, ojalá sea para bien de otro, ¿no? De ánimo capaz, quizás no es lo mismo, digo, no es que hay que hacerlo todo de la misma manera, pero de ánimo, de aliento, de esperanza, de que se puede, de que hay una esperanza en Dios. Y yo reitero en Dios porque yo no sé si sin Dios podría haber seguido. Entonces, creo que eso es esperanza. Ojalá, veremos después qué dicen, pero ojalá que sí. Bueno, creo que está bueno esto, que, digamos, cuando el Señor nos dice que tenés en tus manos, es entregarlo a Él, después le toca a Él. Así que si esto es lo que tenés en tus manos, Él le tocará a su fuera. Así que bueno. Eso es otro. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, ahora la idea era si había alguna pregunta que alguno de ustedes quisiera hacerle a la autora. Voy a pasar el micrófono. Primera pregunta. Presentarse, nombre, apellido. Empiezo por la edad, 63. Sé que es una broma, Pablo, lo acepto así. Ana, te quería preguntar porque hay mucha gente que a través de lo que ustedes han atravesado y están atravesando, se ha puesto en contacto conmigo, gente del pueblo, gente de distintos lugares en Argentina. ¿Dónde está disponible el libro? ¿Cómo hacerlo llegar? ¿Dónde lo consigue? La realidad es que este libro, o sea, fue una idea que surgió en este último tiempo, y yo no quise hacerlo en Argentina todavía porque estoy queriendo tratar con alguna editorial secular.
mi interés es que no llegue solamente a personas que ya conocen, digamos, de Cristo, que tampoco es que es un libro donde yo les digo, donde bajo línea de qué hay que hacer. Es simplemente la experiencia personal que creo que es buena para compartir con cualquiera. Entonces, en Argentina, en realidad, todavía estoy pendiente con una editorial en hablar. O sea, hemos hablado, pero quedaron en llamarme, entonces no avancé. De hecho, no sabía nadie que lo iba a hacer acá. Y algunos me decían, ¿cómo no me dijiste? Porque en realidad no era la idea. Pero cuando vinimos acá nos pareció una linda idea. Bueno, acá, gracias a Erazo y familia que nos permitió hacerlo y que nos pareció una linda idea compartirlo. Pues estábamos acá y se dio y nos gustó. Ahora, en Buenos Aires todavía estoy esperando un poquito más avanzar con esta editorial para poder intentar llegar a más gente fuera del ámbito de la fe, que también, ¿no? Pero esta es un poco la idea, así que no lo sé. No hay algo que me corra, no tengo urgencia, no tengo apuro en nada, entonces siempre digo... me corre, me gusta que yo me diga al bar y ya ve que no importa, no pasa nada. Porque hay gente necesitada. La gente a la que me refiero no es precisamente cristiana. Y es una gente que le cambia la perspectiva. O sea, cuando escucha esto, aún siendo cristiana, cómo vos manejaste el tema de la fe y demás, o sea, a mí me encanta ayudar. Y siempre trato de buscarlo, y encontré muchas personas que en el pequeño pueblo que conoces han perdido a sus hijos y no tienen vida, están destruidos. Y digo, fui acercando cuando tu papá pone el tema de que vamos a estar viendo lo del libro, yo me anticipé y mandé la fotito y todo, entonces que esté al alcance de ellos. Ojalá que pueda estar, sí, ojalá, sí. Sí. Y aparte llevar unos ejemplares ellos cuando vuelvan. Aparte también de ser conocida en el pueblo y demás, creo que es un testimonio tan lleno de poder que bueno, sí, hacerlo llegar. Buenísimo. Que ustedes llevan algunos y con Marta, con Marcela, sí. el tema del trabajo que están haciendo. Sí. Cuidado palestino. Genial. Buenísimo. Hablo hace un tiempo. No, perfecto. No igual la idea compren era hacerlo todos los allá. ejemplares que hay allá. No, la idea es hacerlo allá también. Esa es la idea más, digamos, queremos hacerlo. Simplemente que no queremos apurar los tiempos, porque si se da esto sería hermoso con una editorial. Vamos a llevar y si no digital. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿O se quieren ir a jugar a ver a Superbowl? Solamente quería saber si sigues escribiendo. Hace un rato dijiste que pasaron 2 años y como que eso marcó un periodo. ¿Sigues escribiendo? O sea, yo sé que tú escribes porque has escrito antes con otros libros, y entonces tu manera de curarte es expresando lo que sentís. Entonces, ¿sigues escribiendo o sientes que se ha completado un periodo? Sigo escribiendo, pero no le estoy escribiendo a Alan. Así que sí, siento que es un periodo que se completó. Sigo escribiendo con otras cosas. De las cartas. Pero sigue escribiendo. Gracias. Amelia, bueno, apunté muchos puntos que creo que en realidad, como dices, tenemos que estar preparados, aunque creo que nunca vamos a estar preparados hasta que nos toca vivirlo. Uno de los puntos fue cuando tú mencionaste pasar el duelo juntos, porque muchas veces el dolor va como matrimonio. En muchos matrimonios, tristemente, el dolor en vez de años nos separa. ¿Cómo fue este duelo para ustedes? Wow, pregunta difícil de responder porque sí hubo un duelo personal también de cada uno diferente. Y ahí estuvo la cuestión para mí más difícil, porque yo necesitaba que alguien me ayude a mí. Y yo no tenía nadie, porque estábamos todos iguales. Y ahí sentí muy fuerte la soledad. Y
reclamo en absoluto porque él sintió lo mismo de mí, digamos. Es real, porque él tenía su duelo, yo tenía mi duelo, entonces ahí hubo yo creo que, no sé si recuerdo un día particular, pero sí un tiempo donde también decidí decir, Señor, ayúdanos, y a veces también perseverar, aunque sea un tiempo donde no haya tanta conexión entre nosotros, porque hubo un tiempo así, porque era lógico, porque era un tiempo de mucho dolor personal. Pablo perdió el papá también. Sí, ese año también Pablo perdió al papá y al cuñado, a mi cuñado y al cuñado de él. Pero digamos, fue para mí perseverar en fe, en lo que sé que Dios quiere, aunque en el momento no veía respuesta, no es que de repente un día ya está todo bien. Honestamente fue un perseverar y apostarle volverle a apostar a lo que Dios dice, aunque no me parezca, aunque tenga ganas de otras cosas, aunque mis sentimientos me lleven a otro lado, sabía que era lo mejor y hoy doy gracias a Dios de eso, porque hoy veo que ese perseverar y ese creer, a pesar de que en ese momento por ahí hubiese dicho, me rajo, perdón que lo diga así, o todo, porque era un caos, todos nuestros hijos, era muy difícil. Entonces, los sentimientos sí a veces estaban desordenados, pero fue como decir, Señor, sigo apostando. Y hoy veo y doy gracias, por eso hay mucha gratitud también, que Dios tiene razón, porque eso hoy me lleva a estar todos juntos, unidos, y hoy estamos unidos no solo físicamente, sino interiormente, porque hubo momentos donde cada uno no estábamos unidos en ese sentido, porque era muy personal el duelo y el momento. Entonces sí estábamos unidos en cuanto a sabíamos para qué íbamos para ese lado, y bueno, vamos para ese lado. Con toda esta mezcla, pero estábamos sabiendo para dónde íbamos. Quizás eso es el foco, ¿no? Dónde estaba nuestro foco y dónde estaba nuestro norte. No, solo me hicieron sentar acá, así que ya me hicieron sentar acá, voy a hablar. No, algunas decisiones que creo que como pareja habíamos tomado antes de la crisis o antes de la tormenta, ¿no? Y una de esas, creo que de las más importantes es, bueno, la solución no va a ser para nuestros problemas separarnos. Entonces esa definición previo a la tormenta, al caos, a todo este lío inesperado, bueno, ya había algo decidido de antemano que no íbamos a hacer. Entonces eso como que son definiciones que nos ayudaron en el tiempo cuando llegó el momento difícil, ¿no? Sí, porque perdón que reitere, pero está bueno esto, o al menos yo me siento bien decirlo, no es fácil, no es que la vida es toda fácil, aún cristiana, hay un montón de situaciones personales, cambios, deseos que existen y son reales. Entonces, hoy yo digo qué bueno que decidimos y que nos mantuvimos firmes, porque hoy sí veo un resultado y un fruto hermoso de unidad, de paz, aún nuestros hijos, los que están acá, que mucho pensamos en ellos también, que no estábamos solos, ¿no? Hay 4 hijos y al menos de nuestra parte queremos nosotros dar el ejemplo, pero no por dar el ejemplo, porque sabemos que es lo mejor y después, bueno, cada uno hará su camino, ¿no? Pero fue bueno. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Mira. Dice sentar para una. Dale. Vení. Dale, bueno, no. Más que nada es agradecerte, porque el querer estar cerca, no poder estarlo, era lindo poder seguirte, era como estar cerca de otra forma, y leerte era convivir ese dolor, todo eso. En un momento llegó de que yo decía, no, que siento un momento de alegría, que dejé leer algo así, y en un momento lo leí y dije, fue un alivio para mí también. Y nada, gracias por venir, porque es muy lindo ver todo. Muchas gracias. Una pregunta. Sí. Compartiste en la medida que ibas pasando el tiempo, estas cartas
digamos, sí, no lo compartí específicamente, pero sí sin querer, porque yo algunas cartas, algunas, no todas, las compartí en las redes, y ahí sí, digamos, hubo bastante gente que algunos por ahí me escribían, entonces esta conexión con otros que están pasando lo mismo fue buena, ¿no? Porque no es fácil encontrar también en estos temas un lugar de contención, de ayuda, de entender, de comprensión. Entonces sí, hubo como algo de compartida y algo también esto sí, de escuchar a otros y de compartir las vivencias, ¿no? Sí, fue bueno para todos. El espacio donde al principio compartíamos de cuando entramos en la crisis del gender, lo tenemos que estar. Seguramente esto pasó como a Job, que en algún momento tenía el teoría que había ido. Además, ahora podemos pregunto. ¿Hay algo objetivo en particular que puedas decir sin estar en modo total? ¿Alguna que podrías mencionar que dirías en esta área como que Sí, yo siempre digo que mi vida se amplió en vez de achicarse, se engordó, siempre uso esa palabra, me siento más gorda, más grande, porque la conexión con Dios, ahora como sé que Alan está ahí y no puedo conectarme con él, me hace querer acercarme más a Dios. Y mi visión de la vida, mi visión de esto del día a día, que parece una pavada, pero hoy para mí es un día, es un montón, es un milagro. Y en esta relación quizás con Dios, para mí lo que más gané fue en mi intimidad con Dios, en mi honestidad, que pude encontrar un Dios que me escucha como esté, que no necesito decirle todo de una manera prolija. Yo tuve que llorar, gritar, o sea, todo, y realmente enojarme, pero no enojarme, o sea, había enojo porque no podía resistirlo, o sea, había enojo por la realidad. Y eso también, tener esa libertad con Dios, a mí me hizo tener una relación mucho más cercana. Creo que lo que más gané fue eso, que encima gané más relación con Dios, loco, pero esa parte es la linda. Gracias de vuelta a todos por quedarse, por el esfuerzo.